Bueno, dice, responda las preguntas 13 y 14 de acuerdo con la siguiente información. Una función f es par si para todo número x en su dominio, el número menos x también está en el dominio y se cumple que f de menos x es igual a f de x. Una función f es impar si para todo número x en su dominio, el número menos x también está en el dominio y se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces la pregunta número 13 dice así. Sea f de x una función par con dominio en todos los números reales, tal que f de 1 es igual a 5 y f de menos 2 es igual a 7, por ser f una función par siempre se cumple que a. F de menos 1 es igual a menos 5. B. F de 2 es igual a menos 7. C. F de menos 1 es igual a 5. D. F de 7 es igual a 2. Listo. Esto suena un poco complicado, pero la verdad no lo es tanto. En términos más sencillos, vamos a utilizar simplemente para ese ejercicio lo que nos dice la función par. Entonces, la función par nos dice que f de menos x es igual a f de x. Es decir que, en términos más sencillos, cuando x es negativa, f de x es igual a y. O sea, puedo decir que f de x es lo mismo que decir y cuando x es negativa. Entonces, tengo la primera función que nos dice que f de 1 es igual a 5. Eso nos quiere decir que cuando x vale 1, entonces y vale 5. Eso es lo que me quiere decir. La segunda función es que cuando f de menos 2 es igual a 7. Es decir, que cuando x vale menos 2, entonces y vale menos 7. Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad de la función par, que nos dice que cuando f de menos, que es, ese menos hace parte como de, por decirlo, de la fórmula de ese ejercicio, menos x. ¿Cuál es x? 1. Entonces escribo el 1. Cierro paréntesis. Es igual a y. ¿Y y cuánto vale? 5. Entonces, esa es la opción al aplicar la propiedad de la función par, que f de menos 1 es igual a 5. ¿Listo? En la segunda función, nos dice f de menos 2 es igual a 7, aplico la propiedad de la función par, entonces digo, cuando f de, abro paréntesis, menos, y entre paréntesis pongo el menos 2, que es lo que vale x en ese momento. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Porque ese resultado de multiplicar menos por menos me va a dar positivo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces cuando f de menos, lo que vale x, en este caso menos 2, entonces y vale 7. Es decir, vale 7. Resuelvo. F de 2 positivo porque menos por menos me da más. Es igual a 7. Entonces, las opciones, entonces, ¿qué se cumple? O se cumple la opción de que f de menos 1 es igual a 5 o que f de 2 es igual a 7. Vamos a mirar las opciones de respuesta. Y vemos que la opción que se cumple es la C. F de menos 1 es igual a 5. Ninguna de las otras opciones es correcta si comparamos la aplicación de las propiedades. La respuesta de esta pregunta es la C.